Carlos, ¿qué está ocurriendo en estos momentos? Primero, consultarte en esta ocasión también, por supuesto, sobre este 15% que se firmó con el gobierno provincial, sí, con respecto, por supuesto, a los empleados de salud. ¿Y por qué la desconformidad justamente de los empleados de salud autoconvocados, sí, por este 15%, cuando ustedes están alegando de que con todo lo demás se acerca justamente a este 40%? ¿Qué hay con referencia a esto? Sí, a ver, primero poner en contexto, ¿no? Cuando se discute el acuerdo es general. Digamos, para poner bien en contexto y discutir con algunas cuestiones que por ahí no se han dicho. A ver. En cuanto a una organización que no es una federación de sectores, a una organización que es un gremio que tiene nucleado y hay compañeros de distintos sectores. Cuando la propuesta se realiza para los 31.000 trabajadores estatales. Dentro de esos 31.000 están los compañeros de salud. Sí. Entonces, cuando se discute en el plenario, el resto de los sectores y algunos sectores de salud también aprobaron. Es cierto que hubo, también Villa La Costura, San Martín, hubieron hospitales que rechazaron, pero el resto de los sectores estatales aprobaron la propuesta. Por eso se aprueba ese 15% al básico más los 3.500 que van como una suma fija en el salario, que hace que un promedio basa de incremento real en el bolsillo entre 22, 24 y en el caso de Calafón General significó hasta un 28, 29% de incremento en el salario. ¿Eso pasaría en blanco? Sí, eso es lo que acompaña, tendría en el bolsillo la diferencia salarial que tiene de un mes al otro. Entonces, no es el 15 del valor básico, pero eso después repercute en cada uno de los ítems según la convención colectiva, según el sector donde esté. Entonces, en cuanto a no es que es por todo concepto 3.500 pesos como se ha escuchado decir, sino que por el contrario, son bastante más las diferencias salariales que se vieron en los recibos de este mes. Entonces, pero sí dejar en claro eso, o sea, no es que acá había una propuesta exclusiva para el sector salud. Yo soy el secretario general de 20.000 trabajadores afiliados en aquí. Y el resto de los sectores, donde se los compañeros de educación, los compañeros de los registros civiles, los compañeros de la Dirección Provincial de Renta, Terma, Obras Públicas, los compañeros de Desarrollo Social, o sea, todo el resto de los sectores aprobaron la propuesta. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, no era una propuesta sectorial, sino que era una propuesta en general, como han sido y han venido siendo durante todos estos últimos años, ¿no? Donde la oferta fue y la aplicación del IPC se aplicaba a la totalidad de los escalafones en el mismo sentido. Ahora, ¿por qué, Carlos, piensa usted que esta situación se ha dado de esta manera? Mira, hay distintas cuestiones. Bueno, yo no discuto la legitimidad y aparte nosotros cuando planteamos el acuerdo sabíamos que no era el acuerdo que satisface a todos. De hecho, nosotros lo planteamos desde el primer día. Sí hay dos cuestiones. Es un acuerdo al semestre, porque en el mes de julio se va a volver a rediscutir. Entonces, hacer una comparación con un acuerdo anualizado, por ejemplo, donde se han firmado el 22%, pero es anual, acá estamos hablando de un acuerdo que se firmó al mes de julio, lo cual todavía queda rediscutir la pauta del segundo trimestre, que seguramente va a superar cualquier otro acuerdo que esté dando vuelta. Entonces, es apresurado, hay una legitimidad del reclamo, porque todos hemos perdido en la pandemia, hemos perdido el poder adquisitivo del salario, un año sin recomposición salarial, tenemos esa necesidad, pero después existen otras cuestiones que están vinculadas a la propia interna sindical desde la conducción nacional, donde intentan mellar a la conducción provincial por una cuestión interna, donde aparecieron desde Jorge Sovich en adelante todos los partidos políticos a jugar en la cuestión de salud, digamos, cualquiera que crea que Jorge Sovich le importa el sistema de salud, cuando fue el mismo que lo deterioró, cuando fue el mismo que metió preso a compañeros, nos persiguió, nos descontrolía, cuando nos acusó de la guerra bacteriológica en una marcha en su gestión. Entonces, aparecieron un condimento de cuestiones que hace que se manche la legitimidad del reclamo que puedan tener las compañeras y compañeros del sistema de salud. Entonces, en eso creo que hay todo un componente en un año electoral donde distintas fuerzas políticas intentaron aparecer para sacar provecho del mismo, ¿no?
Bueno, esto se da en todos los escenarios igual, Carlos. No, seguro, pero en este en particular creo que es peligroso, ¿no? Porque yo te decía, y luego hacemos una línea comparativa a lo que sucedió en el año 2012, donde también en el ente provincial de energía un sector llegó con el mismo planteo y terminó en la misma situación, alentado por los mismos personajes, ¿no? Tanto la Comisión Nacional de Arte, con algunos personajes de la provincia, y terminó ese conflicto con la vida de perdiendo la vida de un compañero. Entonces, en esto creo que hay que buscar la forma de encarrilar los conflictos y no encerrarse en una situación donde los trabajadores y trabajadoras después no tengan salida. No, creo que eso es lo principal. Entonces, cuando se tiñen los conflictos con cuestiones políticas partidarias, es donde se dificultan el poder encontrar puntos de acuerdo. O sea, se ha desvirtuado el tema, usted dice, y se ha sido magnificado por una presión política. Ay, sí, de hecho, si uno mira hoy, en Cutralcó, los que convocan desde la propia intendencia de José Río Seco, y así en distintos lugares, distintos actores que fueron apareciendo. Entonces, la legitimidad del reclamo termina desdibujándose cuando aparecen muchos actores políticos partidarios en función, en vez de contribuir, lo único que hacen es empañar más el conflicto. Ahora, Carlos, ¿qué mención hace sobre justamente este pedido del Ministerio Público Fiscal, ¿no?, que llamó para mañana un acercamiento entre el gobierno y los autoconvocados? Hay una situación hoy de conflicto en la ruta, bueno, donde creo que pero el rol del gobierno es intentar acallar un reclamo vía la represión. O sea, si hay un reclamo se tiene que atender de otra forma y no vía estar. Entonces creo que hoy lo que intenta hacer el Ministerio Público Fiscal es buscar por lo menos un punto donde acercar algún tipo de posición, y no sé cuál irá a ser la posición que tenga el gobierno o con quién se podrá sentar a discutir, ¿no? Dado que es una cuestión de autoconvocado y no una cuestión de organizaciones sindicales. Ahora, entonces, bueno, en definitiva, Carlos, con referencia a su postura y usted a lo que ha hecho, es lo que usted dice que, bueno, lo que hizo se hizo bien y por lo menos se consiguió esta parte que es una cuestión superadora. Sí, de hecho, todos los acuerdos que se firmaron rondaron en el mismo porcentual. Cualquier organización del acuerdo que hay, cuando empieza a comparar los acuerdos y los recibos, termina siendo esa cuestión. Hoy, primero, es un acuerdo al semestre. En el mes de julio nos volvemos a sentar a rediscutir la parte final del año y cómo se recompone el salario en ese momento, teniendo en cuenta también cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Bueno, esto obviamente se viene complicando, ¿no? El tema de lo que está sucediendo en Añelo, toda la situación, por supuesto, que también se está sintiendo en distintas rutas, en otros lugares con mayor o menor intensidad, pero en general esta es la situación de los médicos autoconvocados que mañana están siendo convocados entonces por el Ministerio a las 7 de la tarde para un acercamiento con el gobierno para ver qué es lo que va a suceder. Mientras tanto, desde el gremio entonces de ATE, lo que usted nos dice es que lo que se hizo hasta el momento fue una cuestión superadora. Sí, y se resolvió en los ámbitos, ¿no? Porque, a ver, si uno, por eso, digamos, cuando yo autoconvocado, le dan por autoconvocado, cuando yo planteo cómo se resolvió en ATE, cómo se viene resolviendo y cómo se han resuelto todas las cuestiones. En que el plenario se realizó en la localidad de Plotier. De hecho, el Hospital de Vita estuvo presente el compañero delegado que llevó el mandato de rechazo, el cual lo pudo ser leído. Como fueron leídos todos los mensajes, algunos que mandaron por mail, otros que mandaron por WhatsApp, otros que mandaron por chat, todos los rechazos también fueron todas las aprobaciones que hubieron. Vuelvo a enumerar los sectores, o sea, los registros civiles, los compañeros auxiliares de servicio, que es uno de los sectores más grandes dentro de la organización sindical. Nosotros tenemos los compañeros de las comisiones de fomento, los compañeros de los municipios de tercera categoría. Este acuerdo tiene un alcance a 31.000 trabajadores de Cataluña. Ahora, Carlos, ¿qué menciona hace también en cuanto al pedido de su renuncia que hacen los médicos autoconvocados? Y la verdad que si son autoconvocados, no. Primero hubo una elección, cuando haya elecciones que se presentarán y verán. O sea, yo a los pedidos sueltos, pero
fuera por pedido, yo tengo la mayoría de los compañeros que me piden que continúe, así que en eso no voy a entrar a discutir cuando algunos descubrieron que había una organización recién este año, ¿no? Por eso, la verdad que sí rescato el respeto a todas aquellas compañeras y compañeros que estuvieron en la pelea cuando discutimos la convención colectiva, que de Villa La Angostura muchísimas compañeras estuvieron peleando, hasta le descontaron días, por eso, y nos descontaron días compañeros auxiliares de servicio, porque la pelea fue en conjunto. Fue como resolvió esa pelea de conseguir la convención colectiva del sistema público de salud, fue como es nuestra organización, con todos los sectores en la calle. Tuvimos compañeros de la Dirección Policial de Renta con descuento, auxiliares de servicio, en los registros civiles, todos, porque todos peleamos para que esa convención colectiva salga. Entonces también cuando se resuelve en la cuestión salarial se tiene que respetar, porque si uno después se enoja, se va y no acepta que la mayoría haya votado otra cosa, la verdad que entonces no tiene sentido de darle una organización, porque si no se respeta la resolución de la mayoría, la verdad que eso pierde sentido, ¿no? Carlos, ya que tengo estos par de minutitos, le dejo ahí la cámara para que usted se pueda dirigir en este caso y qué le plantearía a los empleados de salud. Yo, mira, los compañeros, de hecho, habían venido hablando con muchos compañeros que habían estado en su momento en los autoconvocados y luego recapacitaron y después de entender cómo fue la cuestión salarial y cómo sigue hacia adelante, ha regresado. Primero que yo nada más desconozco la legitimidad, porque todos los trabajadores tuvimos una merma en los salarios, y todos los compañeros durante el 2020 hicimos para que el sector de salud también tenga y no pierda ningún tipo de las conquistas que habíamos conseguido en el 2017. Pedirle primero que en julio vamos a estar rediscutiendo nuevamente la cuestión salarial. Nadie dijo, yo les dije desde que arrancó el año, que este año tiene que ser un año de recuperación en el salario. No nos íbamos a llevar en el primer acuerdo el 100% de lo que perdimos. Hay que ir recuperando como fueron el resto de todas las organizaciones. Cualquier acuerdo salarial redunda en el mismo porcentaje, el mismo impacto en la masa salarial. Carlos, les voy a agradecer por el tiempo para esta comunicación que se ha prestado, por supuesto, para esta noche, y gracias también por este pantallazo de parte de ustedes. No, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, que tengan muy buena noche. Buenas noches. Ahí estaba el secretario general de ATE, de nuestra